qué existió en el primer rodeo Montubio? ¿Qué se hizo y por qué desapareció? ¿Se hicieron bailes, se hicieron juegos? Aparte de todo aquel engranaje que representa las competencias dentro del rodeo Montubio. La primera fiesta del rodeo Montubio se dio en un lugar de el señor vaquerizo Moreno, se llamó American Park. El American Park era un parque de diversiones que se había establecido cerca de hoy lo que era la Universidad de Guayaquil. El Vicente lo que es Rocafuerte. la Universidad de Guayaquil. En ese parque que hoy se llama Vaquerizo Moreno, ese parque se llamaba anterior Guayaquil. Allí en ese parque se había establecido el famoso American Park, que era como decir, era el parque de diversiones del Estero Salado de la época. Y había una cancha para baile, es decir, donde se hacían maratones, habían canchas para la piscina que era el estero, habían también juegos populares, es decir, juegos mecánicos en ese tiempo, porque después se llamaron juegos electrónicos, eran juegos mecánicos, y allí para llegar al American se saben que había que llegar en tranvía, y muchos de los tranvías salían del lado cerca del correo, del lado de la casona universitaria. Entonces, ahí en ese American Park se realizó por primera vez la primera fiesta regional. Tres cosas fundamentales aparecían en la fiesta. Una feria de muestras. ¿Qué es la feria de muestras? Una feria de muestras era una especie de feria de comida, de artesanía, una feria de lo que hoy se puede conocer como fanzine. En ese tiempo era una fiesta de qué es lo que vos puedes promover en un pequeño mercado con tus propios productos. Una feria de muestras. La otra feria era la feria escénica, es decir, desde donde los montubios iban a cantar y a representar sus canciones, sus danzas y sus cuadros costumbristas, particularmente teatrales. Eran haciendas que participaron. Eran haciendas. Eran grupos de montubios traídos de las diferentes haciendas por los hacendados, los gran cacaos de la época, los dueños de las haciendas de la época, que traían estos grupos de montubios para participar en la tercera feria. ¿Cuál era la tercera feria? La tercera muestra, que era el rodeo. Entonces en este rodeo habían las suertes, las enlazadas, el caracoleo, la pialada, etcétera, 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 ¿no? Que lo hemos descrito en el libro nuestro de Jinete Lazo y Monta. Y allí, en todas esas suertes, primero lo significativo del mismo es la valoración del símbolo sagrado, el símbolo de la fraternidad, el símbolo bonito, que era el bramadero. Antes de meterle el coso, el bramadero era señal de cuán importante para el montubio era el respeto del bramante o del bramadero frente a lo que iba a acontecer con el caballo chúcaro y con las montas de cepo o monta con mecha. Eso es interesante. Entonces, todo eso había. Y también, ¿sabes qué había? El gallo descabezado. Es una práctica muy africana, muy antigua, además muy criminal. Yo podría decir la antropología, que está bien que se haya desterrado, porque no podemos permitir que un niño vea que un montubio se trepa a un caballo, vaya con el machete afilado, el gallo esté enterrado, la cabeza afuera. El que primero le cortaba la cabeza ganaba la competencia. Claro, hay prácticas que ya son prácticas tribales, que son prácticas que es el folclore más positivo, más educacional. Uno no tiene que volver a significarlas, ¿no? Porque eso ya nos mete en otras condiciones y otras representaciones. Entonces, pero sí había en la pelea de machetes. Entonces, dos montubios, el uno se cruzaba el poncho como escudo en el antebrazo izquierdo, y el otro también igual, y los dos se peleaban a machete hasta que uno de los dos decidiera terminar con la pelea. Ahora, se dice que se tiraba primero el poncho, y quien pisaba primero el poncho empezaba la pelea. Interesante esto, y esto se daba también allí, y este era el momento para que los porteños compositores, y aquí podríamos ya ir entrando al tema de los discos posteriormente, porque los primeros compositores de música porteña se vincularon a otra. Hay cuatro, pensé que eran tres, acabo de recordar la otra, que era el Festival de Poesía Montubia. En este festival lo ganó la señora Leví en su momento, Joaquín Gallegos Lara, Grandes, el mismo Huerta, el mismo Rodrigo, José de la Cuadra posteriormente.
ganan el Festival de Poesía Montuvia, que nosotros recogemos un libro que se llama Antología de la Poesía Montuvia, de la literatura de la poesía Montuvia, que son hartísimos poemas escritos ya por autores letrados, porque esto es poesía letrada. Lo que la banda del mate vino a cantar para que se bailen los bailes montubios, y bailaban los bailes montubios, era poesía de tradición oral. Entonces, estas grandes representaciones existían en esta fiesta o feria, primera feria, y luego hasta el 47 existió. ¿Y en la danza Feria qué se Regional hizo? Montuvia. ¿Y en la danza? Se bailaban muy pocas canciones, bailes, porque coreológicamente se entiende a la canción baile como la canción que permite ser danzada y no solamente escuchada, interpretada o recreada. El galope, que ya lo había recogido de boca de don Juan Rugel, Rodrigo de Triana. ¿Quién lo bailó? Los mismos montubios. No lo bailaba la élite, ni lo bailaban los otros guayaquileños que no eran de la élite. Veían a los montubios. De ahí que José de la Cuadra se le enoje a Rodrigo de Triana, y en el libro El Montubio Ecuatoriano del 34 le dice: una casi descarada representación neofascista, que no era así, pero que así lo interpreta José de la Cuadra, es lo que se ve en estas mentadas fiestas montubias, traídas a beta casi a los montubios, como si fueran rotos chilenos, como si fueran campesinos de tercera, como si fueran montubios que no tenían la altura o la compostura de la educación y de la cultura. José de la Cuadra lo increpa a Rodrigo de Triana sin decirle Rodrigo de Triana en el libro El Montubio Ecuatoriano, lo cual no era tampoco así, pero era la formación marxista, la formación política marxista de José de la Cuadra, ¿no? Frente a lo que Rodrigo era un socialista comprometido humanamente con la ciudad, con las provincias montubias, para revolucionar el tema de los montubios frente a un país que nos había andinizado. Antes de pasar a los discos, ¿hay alguna relación entre las galopas paraguayas, uruguayas con el galope montubio? Sí, claro. La galopa es la misma, ¿no? La que vino por América. La galopa realmente entra en la independencia. La galopa entra como una especie de baile trocaico, o de baile de pies saltados, o de bailes de enlace en torno a un territorio determinado. Así vienen las galopas en la independencia. Luego vienen en galot, en bailes de saltitos medios, y luego termina en galope, como el galope de nosotros. A mí no me gusta el cowboy ni tampoco el canister, que fue grabada en uno de los discos. Esta fue cantada por don Juan Rugel. Y dice Rodrigo... Pero esa letra es de él. Es de la tradición, no es de él. No es de él. Esa letra, acuérdate que esto está en el cancionero de Baena. Esto está en el cancionero del siglo XVIII de Baena. A mí me dicen que es el rey de la fruta, el plátano a mí me gusta verde, amarillo y pintón, ¿cierto? Eso está en una copla antiquísima española, Fernando. Eso está en una copla ¿Pero antiquísima. le adaptaron la música? ¿Lo acomodaron o era parte? Se lo cantó así don Juan Rugel, porque cuando nosotros volvimos al mate a querer que los herederos de don Juan Rugel nos pueda cantar aquella canción, la canción estaba ya casi esquelética, ¿no? Pero la canción y la versificación era casi parecida. Entonces era el mismo galope, lo que pasa es que ya no era un galop para nosotros. Además, el galop, sabes que es una antigua danza francesa, claro, que entra con los ilustrados franceses en las preindependencias de las Américas. Claro. O sea, el galop entra a toda Latinoamérica. ¿Con la misma rítmica? Con la misma, bueno, cada país, sí, claro, con la misma galopa, pero en cada país se acelera mucho el tempo, que le llaman los músicos tempo acelerado o tempo, o sea, allegro o alegreto, que le llaman los músicos, es decir, más velocidad, menos velocidad. Mayor velocidad o menor velocidad dependía también de las prácticas festivas de los cuerpos campesinos nuestros, ¿no? Hay algunas personas que marcan un antes y un después de la historia y en la cultura de muchas naciones. Incluso a veces aparece un elemento nuevo, tanto material como intelectual, que determinan una forma de ser y de vivir totalmente diferente de un país, de una nación, de un pueblo, de una etnia. Rodrigo Chávez González es uno de los pocos que marcan un antes y un después del reconocimiento de los montubios. ¿Hasta dónde llega su influencia en el reconocimiento hacia el montubio
de Rodrigo y otros elementos que tú tienes a tu haber como parte de las personas que has estudiado? Hasta decirle al Estado, no solo inoperante, sino totalmente, es decir, descubre al Estado en lo que el Estado hasta allí denomina en un mito de Estado, de construcción de identidad, de la identidad nacional que no existe, de que el Estado había vivido a espaldas de las etnicidades diversas de la región, hasta decirle al Estado lo incapaz que había sido hasta allí para volver visible la diversidad plurimestiza y pluriétnica de la República, hasta pelearse ideológicamente con los otros mestizos intelectuales, sobre todo de Quito, del quiteñocentrismo, que también estaba a favor de este Estado uniformador de la cultura nacional, sin ver a las culturas de la nación en la diversidad, hasta pelearse por tercera ocasión con muchos de los oportunistas de diferentes diarios centralistas y locales que no estaban poniendo visible a esto otro mestizo que era parte de la cotidianidad de la cultura. Es decir, Rodrigo es un hombre disruptivo, un moderno liberal radical alfarista que vino a partir la historia de la cultura en dos, sobre todo la historia de la cultura guayaquileña, porque la historia de la cultura guayaquileña tiene varias aristas, entre otras, muy cercana al municipio, muy cercana a la iglesia y muy cercana a lo criollo conservador que venía arrastrando la mentalidad guayaquileña desde la colonia. Y él rompe totalmente con todo, pero sobre todo con esa mirada andinocentrista, quiteñocentrista, estatal, que establecía que había una sola cultura, una sola identidad, una sola memoria, que no había más, y por ende no miraba más, y por ende no, en el legítimo derecho de las culturas pequeñas de visibilizar sus propias prácticas identitarias y memoriales, no se le reconocía como tal al Montubio que existiera en la vida de la cotidianidad de la cultura de Guayaquil, de la región y del país. Y otra cosa mucho más todavía profundo, que Rodrigo, si bien desde el folclore, desde el saber popular, desde la producción simbólica, recupera estas prácticas músico-coreográficas festivas de tipo popular, no era desde ahí, desde donde él establecía su lugar de enunciación y de libertad de lo montubio que estaba soslayado, invisibilizado y subsumido, sino que era, como dije al inicio, era lo que le permitía, porque era lo que más se reconocía. ¿Qué se reconocía cuando uno hablaba de lo montubio? El amorfino. Aún cuando uno habla de lo montubio, uno dice, el que canta morfino, el que baila morfino, o el que representa y recrea el amorfino. Pero él dijo, desde este lugar voy a hacer una gran campaña. La otra cosa, que él ya tenía políticamente la idea de crear una campaña de carácter regional, porque él decía, lo montubio está diseminado en la región y no puedo pensar a lo montubio de Guayaquil sin pensar a la región, y no puedo pensar a la región sin pensar en la regionalidad. Eso lo dice en uno de sus libros que se llama El mestizaje y su influencia en América, y en otro que se llama Idiosincrasia regional, estudios de idiosincrasia regional, lo dice clarísimo. Es decir, que si él recupera la jota del corre que te pincho, no la recupera porque él quiso recuperar una jota, un baile y una canción, es porque él quería saber cómo eran los combates antiguos liberales, radicales, pero sobre todo la independencia del CONI antiguo y del CONI viejo en Yaguachi. O sea, él establecía siempre un mundo político alrededor de las festividades de tradición oral o de lo popular en torno a sus bailes y a sus cantos y a sus danzas. Entonces, para él siempre todo correspondía a una mentalidad y una práctica política. Y eso estaba bien, porque la cultura hay que entenderla así, y el saber y la producción simbólica también. Entonces, desde allí, de esos lugares de enunciación, viene a ser el hombre que por primera vez le declara simbólicamente
la guerra a un Estado imberbe que no estaba viendo la diversidad. Y desde allí fue el, bien dicho por ti, Fernando, el prohombre. Podríamos llamarlo ese héroe que no quiso ser, pero que por destino llegó a ser. Y fue el hombre que nos ungió de un espíritu de altiva resonancia regional para la reconstrucción de lo Montubio en una ciudad-puerto como la ciudad de Guayaquil. El espíritu indomable, el amor, el patriotismo, la identidad de un pueblo que estaba invisibilizado tenía que proyectarse como un faro a través del tiempo, tenía que darle luz. Sin embargo, ese ímpetu, ese espíritu batallador de Rodrigo nos llevó o lo llevó a hacer muchas cosas interesantes que lo ponen como un patriota de primer nivel de altura o como un gestor de una identidad que permite traspasar fronteras y traspasar el tiempo. Entonces, a veces en el ímpetu vamos llevando como marea todo, que se quedó en el camino en el disco Alma Montubia y en el disco Fiesta Montubia. ¿Qué se quedó sin grabar allí y qué es aquello que necesitamos registrar como parte de la historia para que nuestros compañeros y amigos directores de grupos que desconocen estos secretos de Rodrigo Chávez con Naldo Campos, Guido Garay, puedan entender la grandeza de Rodrigo y su ímpetu? Algunas partituras que no fueron grabadas, de Claro Blasio. Una de las canciones de Claro Blasio, liberal, masón, radical, que graba con Rodrigo de Triana, con letra de Rodrigo, principios del siglo XX, se llama Canción Costeña. Podríamos decir que es una de las primeras composiciones de carácter popular para baile que él decía de salón Montubio. O sea, él quería que el baile campesino pueda llegar al salón de la élite criolla, cuando de pronto era una idea equivocada, para mí como historiador, una idea equivocada de comprender cómo subían las músicas subalternas a la clase pudiente y cómo de la clase pudiente bajan las músicas cracovianas a la clase subalterna. Ese no es el recorrido de las danzas de tradición oral, lo que posteriormente se denominan danzas folclóricas. Ese no es el recorrido es otro, según el etnomusicólogo Carlos Vera. Aquí hay un juego siempre simbólico sobre todo de aquello que le es funcional y le da sentido a la memoria. Eso es otra cosa y tiene otro proceso. En todo caso, pues esa canción costeña nunca fue transcrita posteriormente y grabada. Esa canción costeña nos hubiera revelado una enorme canción para baile de salón Montubio que no se conoce en la historia de la música Montubio y del baile tradicional. ¿Cuándo lo vas a poner en escena? En escena no lo sé, pero en los registros sonoros los tengo, en la partitura también. Ya está la partitura, está la letra de Rodrigo, está la partitura y el tiempo y el compás con el que la compuso Claro Blasio. Claro Blasio fue uno de los grandes músicos de lo que se denomina el nacionalismo musical ecuatoriano, pero sobre todo regional, ¿no? Otro de los importantes, hay una canción del mismísimo Rodrigo de Triana, porque Rodrigo se adelantaba. Estamos hablando de los secretos, estamos hablando de aquellas cosas que se desconocen de Rodrigo, porque se ha confundido a Rodrigo como quizás autor de otras letras, otras canciones que aparecen como tradición oral, o quizás algunas de tradición oral que aparecen como que si fueran composiciones de otros autores, no solamente de Rodrigo. Un tango sintético se llamó. El tango sintético era uno de aquellos tangos de carácter también, él decía, de carácter porteño Montubio, que quería que llegue al salón de la élite criolla,
pero desde la música subalterna que había llegado de Argentina por el puerto a la ciudad de Guayaquil. El tango entra en 1910, el tango entra con el anarquismo, el tango entra con el espiritismo. En 1910 en Guayaquil se crea la Sociedad Secreta de los Espiritistas de Allan Kardec. Mi bisabuelo, Sixto Landírez Rodríguez, fue uno de los miembros de la Sociedad Espiritista de Allan Kardec en la ciudad de Guayaquil. Él fue pianista, fue tocador de guitarra, de bandolina, de vihuela antigua, y es muy probable que lo haya conocido, muy probable, claro, cuando mi bisabuelo muere en el 49, a Rodrigo y a todo el proceso de Rodrigo, ¿no? Y Rodrigo además, como músico liberal, a mi abuelo que participó como jefe y capitán del ejército alfarista a los 17 años aquí en el Servicio Nacional. Lo que quiero decir con esto es que hay otras canciones también, composiciones de Rodrigo. Se pensaba que hasta el mismo Guido Garay, este es otro de los secretos, se pensaba que Mancha Negra mi poncho, mancha negra mi poncho, mancha loco. Se pensaba que esta canción era una canción anónima, no institucionalizada, de tradición oral. Pero esta canción realmente es una composición en letra de Rodrigo y en música de uno de los grandes compositores cuencanos que compuso música costeña, como Francisco Paredes. Entonces es interesante porque se pudo descubrir a través de las investigaciones mías de que hay canciones que se pensaban que estaban en el disco que eran de la tradición oral. Una de las canciones que nunca fue grabada porque a Naldo Campos se le ocurrió que la melodía de esa canción bien puede ir para el contrapunto de La Mariposa y el Colorado. Fue la iguana no se graba, como baile de la iguana manabita. La melodía de la iguana pasa al baile del sombrerito, al contrapunto de La Mariposa y el Colorado. Señorita, soy un pobre pero generoso, como hueso de espinazo, pelado pero sabroso. Pero el contrapunto de La Mariposa y el Colorado era recitado, no era cantado. Por ende no era un contrapunto verseado para baile, era un contrapunto solamente para ser gritado casi en el canto popular antiguo desde la tonada que venía como copla española. ¿Sabes por qué lo pusieron para baile? Sí, claro, lo ponen para baile porque según el arreglista Naldo Campos, a él le parecía, como él es manabita, a él le parecía mucho más chévere, porque además el contrapunto de La Mariposa y el Colorado aparece en dos lugares, en dos tiempos. El primero en los cuadros costumbristas del siglo XIX de José Antonio Campos Maigón, que le pone la controversia o la contienda de La Mariposa y el Colorado. Y en Chone aparece en el 72, porque Guido era profesor del grupo folclórico El Normal de Chone, aparece como contrapunto de La Mariposa y el Colorado, cuando se cantaba también en las fiestas de los Chigualos. ¡Wow! Desde la época mismo de la colonia se cantaba y llegó a la oralidad moderna. Entonces no la ponen y le ponen el título. Entonces, señorita, soy un pobre. Si quieren saber, señores, señorita, soy un pobre pero generoso. Si quieren saber, señores, la virtud de las iguanas, pues se suben por el tronco y se bajan por las ramas. Y entonces decía Naldo Campos, según relatos de Guido, en las grabaciones que yo le hice a Guido posteriormente, decían que las canciones Montuve eran canciones demasiado pequeñas, y todas las canciones que llegaron hasta con los Libertadores eran canciones de minuto y medio, porque eran canciones de bailes en los mamones, de Antonio B. Luces del siglo XIX, una canción que no dura 1 minuto 30. ¿Los qué? Los mamones. Es una danza para piano, para baile guayaquileño, porteño, que se bailaba en la ciudad de Guayaquil. Era un baile contestatario, un baile político. Esa danza de los mamones está grabada hoy en día en un disco que se llama Cantos Montoneros y Chapulo, del investigador y etnomusicólogo Juan Muyo Sandoval. Es importante acercarse a eso, pero la partitura la tengo, y la partitura está también en el archivo equinoccial de la música ecuatoriana del enorme historiador y amigo querido Pablo Guerrero, así como Juan Muyo. En todo caso, son músicas guayaquileñas, son músicas de corte liberal radical del cancionero criollo alfarista. Entonces esta música no se la conoce, otro de los secretos, no se conoce la historia de la música aquí, que eran músicas para danza, música para baile. Había un género de danza que no era musical, era para baile. Entonces la gente no conoce el género de la danza como danza musical. Entonces otro de los secretos, podemos decir, entonces no se graba la iguana. Y ahí yo sí digo una equivocación garrafal no haber grabado la iguana. Y fíjate que la iguana aparece luego grabado en un disco de Juan Cabero, aparece como Merequetengue, y la graba
Es interesante porque la graba Juan Cabero en este disco de En ritmo de merequetengue, y la graba casi que indicando que esta canción, equivocadamente, que esta canción fue grabada en uno de los, y La Iguana no fue grabada, sino que es muy probable que Guido le haya dado a Juan Cabero para ser grabada la partitura de La Iguana, que fue la partitura ya que aparece en los estudios folclóricos del Montubio musical de Álvarez Loor. Entonces, eso es otro de los secretos que no se conocen y no se saben, y no se sabe del disco. Tú preguntas, ¿qué de allí es cierto del folclore, qué no es cierto del folclore? Lo que se conoce como tradición oral, lo que se reconoce como improvisación y repentismo, lo que se reconoce como esa música y danza que atraviesa el tiempo generacionalmente y que va al otro, el otro lo escucha, la recrea y la canta, que es el alza que te han visto. Es uno de los géneros que aparecen allí, pero este es otro secreto que no está revelado. La partitura de la tropicalidad del alza, del tiempo del alza y todo, porque ese es un tiempo tropical porteño, es de Zulema Blasio. Zulema Blasio, hija de José Vicente Blasio. José Vicente Blasio, hijo de Claro Blasio del siglo XIX. Todos eran músicos. Entonces, ¿cómo suena el original del alza? El original suena como el que se pensaba que era andino, no era andino. Era el que recogió en 1880, en la ciudad de Guayaquil, siglo XIX, en los yarabíes, que le pone yarabíes quiteño, pero que le pone baile popular de Guayaquil en el documento histórico del masón Juan Agustín Guerrero. Juan Agustín Guerrero, con Marcos Jiménez de la Espada, un cientista español que llegó a esta parte, que se le lleva la partitura a Madrid para exponerla en una feria de ciencias. Ellos recogen en la ciudad de Guayaquil, ahí sí, con arpa, porque señala baile popular de Guayaquil interpretado con arpa. Taca, 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 tan, la misma que se piensa que es andina. No es andina, así aparece en ese tiempo en la ciudad de Guayaquil. Eso es un baile popular de Guayaquil. Nacido en Guayaquil, a pesar de que nosotros hemos visto algunas ciertas variantes melódicas en el recorrido latinoamericano, particularmente entre Lima, y hay otra cosa más interesante. Mucho antes todavía se piensa, no está descubierto, que el origen de la misma puede estar en Austria, lo cual eso todavía no es concreta. Siempre hay una morfología, en la morfología hay una matriz donde empieza, pero donde que al folclore no le interesa en la condición sine qua non de anónimo y de tradicional, sino que nos interesa a nosotros en la curiosidad del dato histórico. Como en esa curiosidad del dato histórico, este alza en ese tiempo tropical de alza que te han visto, no te han visto nada, ese es un secreto que nadie lo sabía. Esa partitura, así montada de esa manera, le pertenece a la gran Zulema Blasio Galarza. Pero la letra original del alza que te han visto tampoco era esa. Sí, es de tradición oral, pero recortada, porque hay otras que aparecen en los cantares del pueblo ecuatoriano de Juan Lumera que no fueron incorporadas, pero en las grabaciones del año 20, entre el 20 y el 30, sí son incorporadas las mismas. El mismo Diablo Ocioso, el mismo dúo porteño, el mismo Nicasio Zafadi, el mismo Francisco Paredes, el mismo Lauro Dávila, todos ellos graban, el mismo Enrique Ibáñez, después guayaquileño nuestro, grande, enorme, graban el alza que Maruja Mendoza, las porteñitas, todos graban el alza. ¿Maruja o las hermanas Mendoza Sangurimán? Maruja graba, hay una grabación de Maruja, de Maruja grabando el alza que te han visto. El alza que te han visto. ¿Pero el original? El original. ¿O el de Zulema? El original, porque el de Zulema recién se graba en el 72. Pues. El original, que alza que te han visto, no te han visto nada. ¿Te acuerdas de esa voz de Maruja? Sí, claro. Alza que te han visto, no te han visto nada. Solo que te han visto, la enagua bordada. Ay, pero aquí viene el verso del cantar tal. Solo que te han visto, la enagua bordada. Arrejúntate, chinita. Sí, pero aquí hay una cosa que yo converso de eso en mi libro Alza que te han visto. En el alza que te han visto hay una libertad texto-literaria. O sea que allí viene el repentismo y la improvisación. O sea, tú puedes utilizar la melodía del alza, del baile para un contrapunto. Para un contrapunto de amor fino. Y para montarle cualquier letra. O sea, empiezas con alza que te han visto y tú puedes decir, esta noche aquí presente nos encontramos en mesa, vamos a cantar todos, vamos a vivir la fiesta. Dice, acabo de improvisar ahorita.
Entonces uno puede, pero es con la misma melodía, Con la melodía, del tradicional claro. alza que nos llega a nosotros también desde tiempos coloniales. Eso es interesante con el alza. Listo. Y nos vamos al sombrerito. Bueno, el sombrerito sí, de la tradición y del juego tradicional antiguo español, del cancionero, del juego de la villancesca española, pero se recrea mucho hasta el día de hoy en las fiestas de Chihuahua, ¿no? Pero este sombrerito, hay una composición moderna del sombrero en loja. Los lojanos pensaban que era una composición, pero era una composición moderna. El baile de mi sombrero se baila, ¿te acuerdas? Era y dando la media vuelta, pero es de la tradición Andina. oral Montubio Manavita. Manavita, porque es eso es ¿La que bailan en loja o la que bailan no, la que aquí? la que bailamos nosotros es totalmente del Chihuahua Manavita, pero la que se graba también es del Chihuahua Manavita. La que se graba, la que graban en el disco, eso sí, es de la tradición oral del Chihuahua Manavita, pero la que componen en loja, está en uno de los libros míos. El compositor de esa versión del sombrero se llama. Del sombrero también está en los libros de Pablo Guerrero Gutiérrez, en la historia de las músicas, de la música mestiza ecuatoriana. Ahí está el compositor no recuerdo esa hora el compositor, pero si revisan ese libro, eso que son unos tomos así, ahí está el compositor de El baile de mi sombrero, con el que bailan los bailes mestizos del sombrero los lojanos, ¿no? Y eso nada tiene que ver con los salasacas, ¿no? Es una composición moderna del siglo XX, pero la tradición oral manavita es la que nos trajo ese baile como juego y de como rueda. canción, como juego de rueda. Mira, esto es interesante. La composición moderna de los lojanos es posterior. ¿Sabes quién recupera el juego en la totalidad? Justino Cornejo Vizcaíno, en el libro Chihualito Chihualó del año 46-49. Ese libro es importante porque eso es un libro que habla de la historia del Chihuahua, aun cuando no alcanzó a definir qué era verdaderamente el Chihuahua, lo que sí pude definir yo como fiesta, baile y canción del fandango antiguo, pero no alcanzó a definirlo Justino. Ahora, Justino tampoco encontró de dónde proviene la palabra Chihuahua. Él decía Chihualito Chihualó. Para jóvenes no hay mejor que yo, algo así que como dice el verso, Chihualito Chihualó, para juego siempre dos. O sea, y él cuenta la historia del cancionero tradicional navideño, pero nunca nos dice, bueno, y finalmente, ¿de dónde? Entonces hay una mezcla que sí encontramos en los fandangos de negros, que es muy probable que más bien el origen de esta sea un origen más africano que español sureño, ¿no? Entonces es importantísimo saber el origen del sombrerito, porque el origen del sombrerito te lleva al origen de otros juegos, bailes y representaciones. El tiempo en el que se graba el baile del sombrerito en el disco de Guido Garay y la letra y la música, ¿a quién pertenecen? Los arreglos son de Naldo Campos, todos los arreglos. Los arreglos de todas las canciones de los dos discos son de Naldo Campos, porque Naldo Campos era el director musical y la base musical es la original, de la original. La letra es de la tradición oral. Ya. Existen otros pasillos y pasacalles que están en los discos de Guido. Esos son de compositores populares, pues. Está el por de ejemplo, Dávila Nicasio Zapadi, Guayaquil de mis amores, está el pasacalle de Abel Romeo y el ¿cuál es el de Abel? El de Cholo Porteño, pues. Ya. Y el de Piba Arauz, está el Cholo Porteño. ¿Cuál? A mí me gusta vestir de blanco, con los zapatos relucientes como el sol. Ya. Uy, yo lo bailaba. Yo bailaba ese pasacalle. Ese pasacalle de Pasillo, Guayaquil de mis amores. Que ya son composiciones modernas. Está la Alborada, de Virgilio Cornejo Falqués. Yo tengo partituras de Virgilio Cornejo Falqués que no fueron grabadas. Ya. Y que llegaron a mí. Que me las entrega. Aparte de Alborada. Aparte de Alborada. Unos amorfinos. Alborada. Porque recuerde que Alborada se lo reconoce como amorfino guayato. Claro, pero la tonalidad en la que se lo toca es un poco llevado a la jota. Sí, a la jota y a la tonada, muy bien. Ya. Es una jota tonada realmente, porque el baile de punta talón y de paso cruzado siempre fue un baile muy antiguo. Esos bailes están en el flamenco antiguo, en el baile andaluz antiguo, está en los bailes sevillanos, granadinos, de Jaén. O sea, hay que... Mira, Fernando, querido maestro y amigo y compadre,
Para cuando uno quiere acercarse a la historia de la música y del baile tradicional montubio, uno primero tiene que acercarse a la historia del folclore español. Uno no puede acercarse a la historia del folclore montubio. Mestizo. Sí, mestizo, montubio, mestizo, pero si uno no se acerca a la historia de la cultura tradicional y popular española. Si no, uno no va a comprender. Y ampliando más europea, porque hay mucha influencia. Árabe sobre todo, claro. musulmana sobre todo, porque los musulmanes son los que conquistan tácitamente España durante más de 700, 800 años. Uno no puede mira, la peineta de Carey llega de Arabia, pero la guitarra, fíjate, es árabe andaluz. Esa guitarra árabe española es la que entra con Hernández Santillán en el siglo XVI acá al territorio ecuatoriano. Y la guitarra, y nosotros tenemos una guitarra más propia, más nuestra, que es esa vihuela muy antigua, muy medieval, ¿no? De los cuales lamentablemente no se tiene. ¿El acordeón cuándo entra? No, en el siglo XIX. El acordeón entra con los alemanes, que venían con italianos, alemanes, venezolanos, colombianos con los batallones libertadores. El acordeón está post-independencia. Es decir, antes de la independencia, que fue en 1820, el 9 de octubre de 1820, ya desde 1888 se habla de que los colombianos cantaban y bailaban con acordeón, los venezolanos en la Unión Gran Colombiana también, pero en la preindependencia se supone que ellos vienen con músicas de piano de cola, pero ya estaba el arpa y el piano de cola también estaba aquí. Entonces ahí es cuando entra el pasillo también, pues entra como paspiés, como un baile instrumental. Y entra, ojo con este dato, porque esto es importante porque se piensa y hay datos históricos, ya no se puede discutir esto. No se puede discutir porque la etnomusicología moderna y los historiadores modernos hemos determinado de que sí. Las fuentes primarias nos indican que el paspiés era una también antigua danza de origen francés, que se cruzan con otros ritmos en Europa en general, ¿no? Pero que el pasacalle viene del pasacaglio antiguo, del pasacalle antiguo, que italiano, y que no deviene del pasodoble, que el pasodoble es otro género, que no deviene, y se repitió la cosa de que el pasacalle proviene del pasodoble. No, pues el pasodoble fue antes que el pasacalle. Es como también se decía que por el tiempo del 2/4 el corrido podía provenir, no, el corrido mexicano proviene del romance de bandoleros antiguos de la tradición española. Acá hay un romance nuestro que lo grabaron en el disco. Mira, seguimos con el disco, La Casita Lejana. Una casita a lo lejos, sobre la loma encorvada, y una soberbia manada, la tradición importante, riocense sobre todo. Se pensaba que era de Guayaquil. Hoy está en el disco, lo que pasa es que no lo puso así. ¿Por qué? Vamos descubriendo de los ríos. La Casita Lejana realmente era una balada folclórica antigua que la recoge Rodrigo de Triana en los caseríos de la provincia. Eso acabo de dictar esa clase justo. ¿Es tradicional? Totalmente. La Casita Lejana es una balada folclórica antiquísima que venía con los bandoleros antiguos, montubios mismos. Letra original. Letra de tradición oral. No puedo decirte letra de Rodrigo, porque ahí sí te voy a decir, no, en el manejo de las fuentes primarias no tengo el dato de que sea Rodrigo. O sea, fue recuperada por Rodrigo, sí. Y esa canción es hermosa, además. Es un romance bonito. Lindo. Y entonces un romance lindo. La que sí es canción de Rodrigo de Triana es Tus Ojos, que está en el disco también. Tus ojos son dos luceros, de la para, ¿Sabes de quién es la música? De Manuel de Jesús Álvarez, Lor. Y la letra es de Rodrigo de Triana. Entonces esa letra está compartida y esa música entre Guayaquil y Manabí.